Toda presentación de proyecto ante una audiencia genera ansiedad y nerviosismo, máxime cuando se incluyen sesiones de preguntas y respuestas. ¿Qué pautas me han servido? Lo compartiré esta semana en Bloglights. Bienvenidos. Con cierta frecuencia, pregunto a mis alumnos de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica: ¿qué opinan? En la práctica, ¿somos más diseñadores o más comunicadores? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Claro, esta pregunta tiene truco. A partir de ahí se detona un debate y desdobla varias líneas de análisis. Entre otras, esta cuestión me ayuda a enfatizar en la necesidad de saber comunicar de manera efectiva cuando presentamos verbalmente nuestro trabajo ante un cliente o un evaluador. Nadie mejor que el creador y director podría explicar las características, atributos y bondades de un proyecto, pero por esta delgada línea flaquea la presentación y los resultados concluyen en fracaso. Me ha tocado presenciar un sinfín de exposiciones fallidas por no saber comunicar asertivamente frente a una audiencia, pero sin lugar a dudas, uno de los momentos que genera mayor nerviosismo y estrés es cuando llegan las preguntas y respuestas. Eventualmente, algunos amigos y alumnos me consultan para preguntarme cómo atender las sesiones de preguntas y respuestas ante sinodales en exámenes profesionales, evaluadores de proyectos o clientes. Lo cierto es que no existen fórmulas infalibles. Tendríamos que partir de que cada auditorio está condicionado a lo que ya sabe del tema, lo que expusiste minutos antes y las debilidades y áreas de oportunidad que quedaron manifiestas. Aunque podríamos extendernos en recetas, hay 5 pautas o recomendaciones que en lo personal me han funcionado y hoy deseo compartirles. Escuchar atentamente, tener buenos modales, cuando tenemos que ofrecer respuestas directas o cuando son respuestas complementarias, y finalmente, cuando no tienes la respuesta. Sobre el primer punto, hay personas que están tan concentradas en sí mismas y la impresión que causan frente a los otros que no prestan atención a los cuestionamientos y comentarios que les realizan. Por obvio que parezca, escucha atentamente todos los comentarios a fin de saber contestar las dudas que se generen. Un estudio reveló que hasta en un 80% de las ocasiones contestamos algo contrario a la pregunta que nos han formulado. Hay cosas que por obvias no son tan evidentes. Escuchar atentamente también comprende entender las motivaciones de la pregunta. Detrás de la pregunta quizás existan dudas sobre la viabilidad operativa, técnica o financiera del proyecto. Agradece y elogia, si es el caso, por la pregunta que te formule. Por ejemplo, podría responder: esa es una buena pregunta, o gracias por preguntarme sobre ese punto. Los modales, en cualquiera de los casos, permiten generar un clima apropiado para comenzar a dialogar. Es cierto que algunos evaluadores o sinodales adoptan una actitud un tanto desafiante o hasta provocadora. Y por supuesto, esto no es obra de la casualidad. Bueno, aunque a veces también es el resultado de una mente asustada. Pero como diría un proverbio, los modales son como brasas ardientes en la cabeza del provocador. Al igual que el calor ablanda los metales, los modales probablemente ayudarán a ablandar o persuadir al otro. Adicionalmente, los modales están relacionados con la actitud. Por eso, trata de mantener una actitud entusiasta durante tu presentación, de inicio a fin. Esto ayudará a fomentar un buen ambiente. Sencillo. Sobre preguntas específicas, ofrece una respuesta clara y directa. En ocasiones, la respuesta se puede suscribir a un sí o a un no. A algunos les preocupa parecer parcos o limitados en su contestación, pero será mucho mejor que hacer un homenaje a Mario Moreno Cantinflas. Ahí está el detalle. Habrá ocasiones en las que podrás explayarte en tu contestación. Por ejemplo, para ampliar la respuesta directa, podrías intentar lo siguiente. Si tienes material auxiliar con la información, como algún documento ejecutivo, un brochure o un impreso simple, ayuda al interesado a encontrar la respuesta y complementa con la información adicional al impreso o digital que él examina. Este recurso será un apoyo muy valioso para la exposición y la didáctica. O también explica las razones que te llevaron a esa propuesta o solución. Es muy valioso
valioso para un evaluador y también para los clientes conocer la ruta de toma de decisiones que te llevaron a determinada propuesta. Emplea un caso de éxito que sea pertinente de un proyecto que en la estrategia tenga cierta semejanza al tuyo. Esto hará verosímil la propuesta de valor y hasta cierto punto validará las posibilidades de éxito del producto o servicio. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes la respuesta? En más de una ocasión, y por mucho que nos preparemos, no tendremos la respuesta a lo que nos cuestionen. Si no tienes la respuesta y no aparece o no lo identificas en los documentos de apoyo, no divagues. Responde sin rodeos que no posees la información en ese momento. Y si es necesario, ofrece otra información relevante. Por ejemplo, podrías decir, sobre ese punto no tengo la información en este momento. A veces es mejor eso a decir, podría enviarle la información después. A nadie nos gusta esperar. Y en ocasiones ya no habrá una segunda oportunidad. Pero recuerda, eres dueño de lo que dices, pero también de tu silencio. Otra mejor opción sería, me disculpo por no poder contestar esa pregunta, pero sí quisiera comentarle que en ese momento redireccionarás la atención a otro aspecto relevante de tu proyecto, que podría detallarse o que aún no ha sido comentado. Hay casos en los que las sesiones de preguntas y respuestas se dan ante una audiencia más grande. Por ejemplo, cuando ofreces una ponencia. En estas circunstancias, siempre conviene tener uno o dos conocidos con una pregunta elaborada sobre un punto en el que te gustaría ampliar información. Máxime cuando tienes un tiempo limitado para exponer. Un par de infiltrados. Es legítimo y una buena estrategia en audiencias que tardan en formular sus dudas o de plano son reticentes en participar. Dependiendo del tipo de presentación, en algunas ocasiones se te ofrecerá la oportunidad de ofrecer un comentario de cierre. Entonces, no olvides enfatizar una, dos o tres ideas principales de tu proyecto, que dejen una idea clara y fresca en la mente de tu público. 5 pautas básicas durante una sesión de preguntas y respuestas. No olvides escuchar atentamente, tener buenos modales, ofrecer respuestas directas, también respuestas complementarias y finalmente, habilitar las estrategias cuando no tienes la respuesta. Y no olvides, además de prepararte y ensayar para tu exposición, hay que prepararse físicamente para hablar en público. En un siguiente episodio hablaremos de eso. La comunicación asertiva es una habilidad fundamental para la gestión de un proyecto profesional. Pronto pondremos todo en highlights, todo en bloglights.